Dios le bendiga, hermano. A ver, Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios por cada uno de ustedes que estamos aquí. Le damos gracias a Dios en este día por estar en este lugar. Hemos escogido el mejor lugar de estar en la presencia del Señor. Amén. Nos gozamos en esta mañana y vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a abrir la palabra del Señor en Hechos 9:36. Del 36, vamos a leer todo el capítulo del 9, del 36 al 43. Vamos a leerlo alternadamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y como Lida estaba cerca de Jope, sus discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Todos. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, por tu presencia, Señor. Porque sé que tú estás obrando, Señor. Mira, Señor, oh Señor, unge mis labios, Señor, para que seas tú hablando, Señor, que yo mengüe, Señor, para que tu palabra sea expuesta, Señor. Bendito eres, Señor. Obra poderosamente, toca la mente de los corazones de mis hermanos, Señor, que están aquí, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor. Amén, amén. Pueden tomar sus lugares, hermano. Estábamos viendo en Tabita, en Dorcas, ¿verdad? Dice, Dorcas es resucitada. Y estaba viendo que Tabita, su significado significa gacela. Dice, según una hipótesis, el triunfo del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio en Levítico del Antiguo Testamento. El nombre de Dorcas proviene del griego. Dorcas significa gacela. Es un nombre femenino que simboliza gracia, elegancia y belleza. Y es reconocido bíblicamente por ser la versión griega, y del nombre de arameo significa Tabita, refiriéndose a una discípula conocida por sus obras y caridad en Jope. El título dice: sirvemos a Dios cuando apoyamos y damos a los demás. En este tiempo hay muchas iglesias, hermano, o muchas asociaciones que tienen este significado de gacela o de Tabita, que significa que apoyan a muchas instituciones, ¿verdad? Tienen esos nombres, ¿verdad? Porque sabemos que Tabita era una mujer que apoyaba, que daba, que le gustaba ayudar a hacer. Lo que estábamos leyendo dice que ella hacía vestidos y le daba a los pobres. Ella, ¿verdad? Era una mujer que servía a Dios a su manera, ¿verdad? De que como tenía también ese deseo de dar a los demás, de compartir lo que ella tenía, darlo a los demás, ¿verdad? De hacía, dice, vestidos y hacía buenas obras
y daba limosnas, ¿verdad? Dice, de en todo lo que hacía, ¿verdad? Decía en el versículo 36, ¿verdad? De cómo esta mujer, ¿verdad? Dorcas se caracterizaba así, en dar a los demás. Y vea, ahorita con todo lo que se está trabajando en la iglesia, ¿verdad? De cómo Chely está yendo al hospital, ¿verdad? Estamos haciendo una obra para el Señor, ¿verdad? De que la gente conozca a Dios, ¿verdad? Y que nosotros también estamos yendo, ¿verdad? A diferentes lugares a predicar la palabra, ¿verdad? Que tenemos que hacer lo que Jesús nos ha enviado a hacer. Dice que una característica de una hermana que somos Dorcas, dice, somos generosas, compasivas y cariñosas. Eso es una característica de una mujer de Dorcas, ¿verdad? Que buscamos el bien para los demás, que impactamos y demos testimonio, así como Tabita, como Dorcas, ¿verdad? Dio testimonio, impactó las buenas obras que ella hacía, ¿verdad? De toda la gente hasta ahorita, no se dice mucho de ella, pero sabemos que ella impactó a la gente, ¿verdad? De cómo cuando ella muere, ¿verdad? Todos empiezan a llorar y sacar todos los vestidos que ella hacía, ¿verdad? Todo lo que les ayudaba. Era mucha gente la que estaba con ella llorando, ¿verdad? Porque ella había muerto, ¿verdad? Dice que enfermó, dice, y murió. Y cuando estaban ellas, ¿verdad? Llorando, ¿verdad? Mandaron, dice que Pedro estaba en un lugar cercano que se llama Lida, dice, entonces mandaron traer a Pedro para que viniera y orara por Tabita. Y, ¿verdad? Como ya llega Pedro, ¿verdad? Y ora por ella, ¿verdad? Y dice, es resucitada, ¿verdad? Yo creo que esa fe que ella tenía, ¿verdad? Lo que las hermanas, todas las señoras que estaban ahí llorando, ¿verdad? También estaban clamando, ¿verdad? Para que Dios hiciera un milagro, ¿verdad? A través de Pedro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos, ¿verdad? Ser esas mujeres que hablen buenas cosas de nosotros, que no digan cosas negativas, sino que digan cosas buenas de nosotros, que seamos esas mujeres como Tabita, ¿verdad? Que se hablen de nosotros, que digan, qué buena la hermana, mira, ella hacía esto, ella hacía lo otro, ¿verdad? Y como se sigue hablando de las hermanas que ya no están con nosotros, pero que trabajaron mucho para la obra del Señor, ¿verdad? Como las hermanas que ya no están, ¿verdad? Y la otra vez estábamos compartiendo con la hermana Rafaela, ¿verdad? Ya ella ya no puede venir mucho a la iglesia, pero hizo muchas cosas, ¿verdad? Dice cómo levantaba, ¿verdad? Donde predicaba en las casas y todo, de todo lo que ella nos compartía que hacía, ¿verdad? A veces dejaba a sus niñas aquí para ella ir a compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Y se sigue hablando de cómo personas como la hermana Rafaela, como hermanas, ¿verdad? Como la mamá de la hermana también, la hermana de la hermana Rafaela, también, ¿verdad? Que fue la secretaria de aquí de la iglesia mucho tiempo, ¿verdad? Todas esas cosas, ¿verdad? Que se hablan de ellas, ¿verdad? Que cuando nosotros estemos, que nosotros vamos aquí en este lugar, que se hable de nosotros, ¿verdad? Que diga, mira, la hermana hacía esto, la hermana hacía esto, que dejemos esa huella, hermano, esa huella que Dios quiere que nosotros dejamos como Tabita, como Dorcas, ¿verdad? Que era una mujer, dice, era una mujer de fe. Y ahorita que la hermana tocaba de la fe, ¿verdad? De cómo que tengamos que ser esas mujeres de fe, que Dios quiere que nosotros tengamos esa fe, como decía, como un grano de mostaza, ¿verdad? Que tengamos esa fe, aunque sea pequeñita. A veces, hermano, nos falta la fe, nos falta que a veces Dios, nosotros estamos pidiendo, pero nos falta, no lo creemos, como decía la hermana de esa mujer que estaba leyendo la hermana, ¿verdad? De que grande es tu fe, le dijo, Señor, grande es tu fe porque creíste, ¿verdad? Porque lo está haciendo, ¿verdad? De como esa fe que podía tener cada una de estas mujeres, hermanos. Entonces, tenemos que ser esas mujeres de fe,
esas mujeres que Dios quiere que seamos de fe, esas mujeres que seamos en buenas obras, que hagamos el bien a los demás, una mujer que esté llena de amor por los demás, ¿verdad? Nos falta a veces, hermano, tener ese amor por aquellos que no podemos, que no vamos, ¿verdad? Le abrazamos solamente con un abrazo, hermana, estoy orando por ti para que tú te levantes, ¿verdad? Y no la critiquemos, no porque no vienes, la hermana debe andar mal, por eso no viene, no. Vamos a orar por las hermanas que no vienen, porque ellas necesitan esa oración de ir a visitarlos, ¿verdad? Esta semana pasada fuimos a visitar a la hermana Eusebia, estuvimos orando por ellos y fíjese que Dios puso en mi corazón ir a hacer un culto, que nos juntemos y vayamos a hacer un culto en su casa, ahí donde está, ¿verdad? Para que se anime con la hermana Rafaela, ¿verdad? Ellas a veces están solas, necesitan una palabra de aliento, ¿verdad? Y ya cuando oramos por la hermana, nos vinimos y decía yo, no cantamos ni un cantito, no hicimos nada, nomás oramos. Y cuando yo me vine, yo dije, Señor, tenemos que hacer visitas a las hermanas que no vienen para aumentar esa fe, ¿verdad? Para que no se sientan solas, que ya no sirven, que ya no valen, ¿verdad? Ya dice, ya no puedo caminar, ya no puedo ir a la iglesia. Necesitan un aliento para poder que se levanten, ¿verdad? A veces cuando vamos con la hermana Rafaela, aunque ya tenemos mucho que no vamos, ¿verdad? Siempre cantamos, oramos, leemos la Biblia y ella se alegra, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que visitar a las que no vienen, que están enfermas, ¿verdad? Para que podamos, ellas puedan sentirse alegres y contentas, porque ellas trabajaron mucho en esta iglesia, ¿verdad? Ellas han dado su vida para trabajar y ahora pues ellas están en su casa, no se pueden mover o no pueden venir, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que a lo mejor también Tabita hacía, ¿verdad? De ir a dar esa palabra de aliento a los demás. Entonces, hermano, tengamos que tener esa fe. Mire, en el versículo anterior en Hechos 9:32, dice en el 9:32, aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí un hombre que se llamaba Eneas. Dice que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico, ¿verdad? Entonces, hermano, cuando estaba Pedro en ese lugar que se llamaba Lida, dice, 8 años estaba enfermo, dice, y estaba paralítico. Entonces, hermanos, llega Pedro, ora por él y Dios lo levanta, ¿verdad? Dice que le manda a decir que levante su cama y Dios lo levanta. Lo que la gente, lo que los médicos no podían hacer por 8 años, ¿verdad? Dice que estaba enfermo. Fue Pedro y Dios obró, pero lo que me impacta que dice, en el nombre de Jesucristo, dice, le dijo Pedro a Eneas, Jesucristo te sana. O sea, no dijo Pedro, yo voy, pongo tu mano, no. Y cuando lo estaba leyendo, Jesucristo te sana. Y a veces, hermano, estamos enfermos, tenemos algo que no nos puede, que decía, no, el Señor no me sana, yo estoy orando por él y no me sana. Y esa fe que Pedro tenía en que le dijo, que sabía que se iba a levantar, Jesucristo te sana. Cómo Dios obró en Eneas. Dice que ese hombre paralítico que no tenía cura, que estaba enfermo y no se iba a levantar ya, pero cuando Pedro llega y le dice, Jesucristo te sana. Y esa fe, hermano, que te tuvo para también a resucitar a Tabita. Ya estaba muerta, hermano. Y llega Pedro y dice, se arrodilló, dice, y oró por ella y Dios la levantó. Jesucristo la sanó.
Así es que, hermanos, tengamos esa fe de que Jesús es el que sana, el que restaura, el que nos renueva, el que nos llena con ese Espíritu Santo que Jesús dejó en nosotros, hermano. Y que ese poder, ese denuedo con el que hablaba Pedro, hermano, nosotros también podemos orar, pero el Señor es el que hace la obra. Jesús es el que sana, el que liberta. Y si nosotros tenemos esa fe, hermano, como la tenía Pedro, a pesar de que antes lo había negado, ahora vino con esa unción, que el Espíritu Santo lo había llenado con esa unción, de ese poder que tenía para hablar con denuedo la palabra del Señor y decir Jesucristo te sana. Y lo mismo, y hay un canto que dice, bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos, ¿verdad? Como dice que cuando él pasaba, la gente era sana, tenía esa unción, ¿verdad? De poder. Y yo cuando estaba orando le dije, Señor, que no sea yo hablando, que seas tú, Señor, hablando. Pero yo estaba orando y le digo, Señor, resplandece mi rostro como cuando Moisés estaba orando contigo, ¿verdad? Para que puedas tú hablar, usar mi vida para hablar tu palabra, Señor. Y qué hermoso poder estar en esa presencia de Dios, de que nosotros podamos orar por aquellos que están necesitados, hermano. Una palabra, un apoyo para alguien que necesita, hermano. Hoy estaba viendo una predicación de unos misioneros que están en Brasil y dice que ella cuando se fue a Brasil, que no tenía mucho, ella decía, ¿para qué me trajiste aquí? Dice que el primer año que estuvieron ahí fue muy difícil para ella porque llevaba una niña chiquita y para aprender el idioma y todo eso, entonces dice que para ella fue muy difícil. ¿Para qué? Le dice, ¿para qué me trajiste aquí? Y dice que ella llorando en el carro, su esposo se había bajado a comprar algo y dice que ve a un hombre, dice, indigente y que vivía en la calle. Y dice que cuando ella abrió los ojos y lo vio ahí, y le dice, para esto te traje. Tienen 5 años de estar en ese lugar, hermanos, y tienen como una quinta donde reciben a mucha gente que no tiene casa, que les dan de comer y todo. Me impactó, ¿verdad? Me impactó lo que hizo. Entonces, Dios nos lleva con un propósito a un lugar, hermano. Tenemos que decidirnos. A veces no nos gusta, como a ella, ¿verdad? Decía, ¿para qué me trajiste aquí? A veces estamos muy cómodos, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros vayamos a hacer la obra de Él. Dice que así que nos dé ese amor por los demás, poder compartir la palabra del Señor por amor a los demás. Dios le dio esa autoridad a Pedro y viajó en ese lugar, ¿verdad? Donde estaba. Dice que no estaba tan lejos, pero igual viajó de Lida a Jope, donde estaba Tabita, ¿verdad? Para ir a orar por ella. Pedro dispuso su corazón para ir a orar por Dorcas, ¿verdad? Y que sabía que Dios seguía usando la vida de Pedro y quiere usar la vida tuya. Que tengamos esa fe que Pedro tenía, ¿verdad? Que Dios nos ayude, que siempre le pidamos al Señor, aumentanos la fe. A veces venimos y así como venimos nos vamos, ¿verdad? Y tenemos que venir porque venimos a buscar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que todo lo puede, al que es poderoso en nosotros, ¿verdad? Venimos a buscar al Dios poderoso. Entonces, hermanos, seamos esas Dorcas, sirvamos a los demás, tengamos esa fe firme. Y mire, también me impactó la vida de la hermana Patti, ahí donde está en el hospital. Ayer nos compartía, dice que está ahí a un lado de ella una señora, ya le compartió, ya aceptó a Cristo, nadie la visita, está sola y todo, y la hermana Patti le compartió
Yo decía, Señor, pues tú tienes a la hermana Pati ahí para que le esté compartiendo. No le gusta. ¿Por qué? Porque tiene su pie quebrado, su cadera y no la han operado, pero Dios la tiene ahí para hablarle a ella. Y dice, y luego ayer nos dicen, dicen, ya me van a pasar a la operación y todo. Las palabras de aliento a la hermana para que le den palabras, ¿verdad? Y pues ahí algunas contestamos y todo para la hermana, ¿verdad? Que está ahí, dice que cuando ella se alivie, ella va a ir a una iglesia. Dios la tiene ahí la hermana Patti para dar la palabra del Señor. Pero ahí está Dios obrando en esta persona. Tenía que estar la hermana Patti y gloria a Dios, ¿verdad? Porque ella está compartiendo la palabra, así como está en la condición que está, pero Dios está obrando. Dios está tocando ahí a las personas alrededor del hospital, ¿verdad? Donde está la cama de la hermana Patti, ¿verdad? Sabemos que necesita ayuda, ¿verdad? Y gloria a Dios, ¿verdad? Que sigamos apoyando, ¿verdad? También a todos, ¿verdad? Que servimos a Dios cuando ayudamos a los demás, ¿verdad? Servimos a Dios cuando ayudamos a los demás, ¿verdad? Porque es Dios el que estamos, como dice Jesús, ¿verdad? En cuanto me lo hiciste a mí, dice, si no estabas tú, dice, no, en aquella persona ahí estaba yo. Entonces, hermanos, Dios está en ese lugar donde Dios nos lleva y debemos de compartir la palabra del Señor, hermanos. Entonces, dice, servimos a Dios cuando ayudamos a los demás. Queremos ser llenas del Espíritu Santo, de su presencia, que nos llene con ese poder a aquellos que no conocen para cumplir la misión que Cristo nos ha mandado. Que Dios nos llene con ese poder para llevar la palabra a hacer la misión de que Jesús nos ha mandado, ¿verdad? Tenemos que compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Y que aumente nuestra fe, nuestra obediencia, el amor, el perdón, que Dios esté obrando en cada una de nosotras, en nuestro corazón, en nuestra mente, ¿verdad? Y vamos a buscar al Señor, que Dios nos ayude a seguir adelante, hermana, que Dios, cada una de nosotras estemos dispuestas a servir a Dios, porque dice que ayudando a Dios, servimos a los demás. Así es que, hermanos, no se quiere venir a postrar al Señor y decirle, Señor, dame ese amor por los demás. Dame esa fe que necesito para poder ir a orar por los demás, por aquellos que están perdidos, por aquellos que me levantes para poder ir a hacer tu obra, poder predicar tu palabra, poder llenarme de tu presencia. Hermanos, que Dios les bendiga, hermanos. Así dejo el lugar con mi hermana.